Muy bien. Obviamente estamos teniendo dificultades técnicas y queremos pedir disculpas por ello. Estamos en vivo ahora sí y pues lamentamos comenzar tarde este tiempo de oración. Estamos tratando de resolver algunas dificultades aquí. Esto me recuerda el primer punto que queríamos hacer en este momento. Y es que muchas veces estamos tan ajetreados con la vida, tan preocupados con todo lo que está pasando, tan angustiados con todo lo que está pasando, que no hacemos tiempo para escuchar la voz del Señor, para escuchar lo que Dios quiere de nosotros. Y yo creo que es necesario que hagamos tiempo para ello. Y ahorita yo quiero pedirles que hagamos esto justamente, que pasemos tiempo buscando la voz del Señor, que pasemos tiempo tratando de escuchar y escudriñar la voz del Señor en este momento. Quiero comenzar leyendo un salmo, el Salmo capítulo 46, versículos 10 y 11 dicen lo siguiente: quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios y seré exaltado entre las naciones. Yo seré enaltecido en la tierra. El Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. El salmista dice que cuando estamos orando, estamos en la presencia del Señor, estamos en presencia del Dios Todopoderoso. Y el mismo Dios hablando a través de él dice: quédense quietos, yo soy el Señor. Y amados, como les digo, a veces estamos tan ajetreados, tan preocupados, el trabajo, todo lo que está sucediendo, los niños, la escuela, que no tenemos el tiempo de pausar y escuchar la voz de Dios. Y yo quiero invitarte a que en este momento tratemos de olvidarnos de todas las distracciones. Les confieso que yo mismo en este momento, con todas las dificultades técnicas que tenemos, se me hace difícil hacer esto, pero es algo que necesitamos hacer. Poner las distracciones a un lado y enfocarnos en el Señor, escuchar la voz del Señor, escuchar la voz de Dios. Así que antes de comenzar a orar, antes de dar las instrucciones de cómo vamos a orar, yo te voy a invitar a que trates de hacer esto, de despejar tu mente un momento y enfocarte en el Señor. Vamos a escuchar un poco de música, vamos a cantar un poco y a tratar de enfocarnos en lo que venimos a hacer ahorita. Y después de eso, entonces yo voy a venir y les voy a dar instrucciones de cómo se va a llevar a cabo este tiempo de oración. Vamos a empezar poniendo nuestro corazón en disposición para escuchar la voz de Dios. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer, me harías llorar o reír, caería rendido ante ti y no podría estar ante ti escuchándote hablar sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así sin
que escucharte hablar. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti, y no podría estar ante ti escuchándote hablar sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así sin querer nada más que escucharte hablar. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo, oh mi Dios, me rindo. ¿Cómo va a funcionar este tiempo de oración? Vamos a traer ante ustedes varias razones por las cuales vamos a orar y vamos a tener un tiempo de enseñanza explicando por qué debemos orar por estos motivos, por qué debemos orar por estas cosas. Y después de eso, entonces les vamos a dar 3 minutos para que ustedes puedan orar por estas razones, para que puedan orar por lo que les estamos mostrando que oren. Quiero recordarte que la semana pasada comenzamos estudiando Santiago capítulo 4, versículos 6 hasta el 10 y dijimos que a lo largo de esta jornada íbamos a estar estudiando varios de estos versículos poco a poco. Y hoy vamos a enfocarnos en el versículo 7, en la primera parte. Pero quiero leer todo el pasaje, Santiago 4, de 6 al 10, y después de eso entonces voy a enfocarme en el versículo 7. Mira lo que dice, dice así. Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. Reconozcan sus miserias, lloren y lamentense. Que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. La semana pasada, cuando comenzamos este estudio, hablamos acerca de la importancia de la humildad. Hablamos del hecho de que Dios se opone a los orgullosos, que enaltece a los humildes y que tenemos que ser humildes ante nuestro buen Dios. Hoy, entonces, continuando con la enseñanza, quiero enfocarme en la primera parte del versículo 7. Esa parte dice, así que sométanse a Dios. Y parte de lo que debe suceder en nuestros corazones si verdaderamente estamos siendo humildes es someternos a la voluntad de Dios, someternos a los planes que Dios tiene para nuestras vidas.
Y yo quiero recordarte que nuestro Dios es un Dios de amor, un Dios que quiere lo mejor para nosotros, un Dios soberano que sabe el control de todas las cosas, pero que dentro de nosotros también hay deseos pecaminosos que muchas veces nos desvían de lo que Dios tiene para nosotros. Nosotros constantemente, dentro de nosotros hay una lucha sobre lo que nosotros queremos en contra de lo que Dios quiere para nosotros. Y para nosotros poder vivir según la voluntad de Dios para nuestra vida, es necesario que nosotros nos sometamos al Espíritu Santo de Dios, que nosotros sigamos la guía que nos da la voz del Espíritu de Dios. Si no escuchamos la voz del Espíritu, no vamos a poder vivir según la voluntad de Dios para nosotros. Eso lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8. Si tienes tu Biblia, te voy a invitar a que vayas ahí. Romanos capítulo 8, específicamente los versículos 5 hasta el 9, dicen así. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de Cristo. El apóstol Pablo está diciendo básicamente, o hay dos maneras de vivir, o sigues los deseos de la naturaleza pecaminosa, o tú sigues los deseos del Espíritu. Yo siempre uso esta ilustración para ayudarme a recordar esto, pero cuando éramos niños tal vez tú veías cartoons, caricaturas, comiquitas, como quieras decirle, y en uno de estos personajes casi siempre le aparecía por un lado un angelito y por el otro lado uno que parecía un diablito, ¿verdad? Y tenía las dos voces hablándole constantemente, y uno le decía que hiciera lo bueno y el otro le decía que hiciera lo malo. Hasta cierto punto, a pesar de que eso parece cómico, algo similar sucede en nuestro corazón. Nosotros tenemos dentro de nosotros el Espíritu de Dios que nos habla y nos guía por donde Dios quiere que vayamos, pero también tenemos nuestra naturaleza pecaminosa que es alimentada por la voz de Satanás y es alimentada por la voz de la sociedad, y ambas voces están hablando dentro de nosotros, la voz del Espíritu y la voz de la naturaleza pecaminosa. Y muchas veces nosotros alimentamos más la voz de la naturaleza pecaminosa por medio de lo que vemos en la televisión, por medio de lo que escuchamos, por medio de nuestros amigos, por medio de nuestros deseos. Y esa voz se hace más fuerte que la voz del Espíritu. Y por eso muchas veces no vivimos según el plan de Dios para nuestra vida, según la voluntad de Dios para nuestra vida. Porque estamos escuchando más la voz de la carne, de la naturaleza pecaminosa, que la voz del Espíritu de Dios. Otra vez podamos vivir según la voluntad de Dios en nuestra vida, tenemos que buscar la manera de hacer que la voz del Espíritu sea un poco más audible para nosotros, poder escucharla y poder practicar lo que la voz del Espíritu nos indica. El salmista habló de esto también. El Salmo 81, versículos 10 hasta el 14, dice así: escucha, pueblo mío, mis advertencias. Ay de Israel, si tan solo me escucharas. El versículo 9 dice así: no tendrás, el versículo 10 dice así: yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. Abre bien la boca y te llenaré. Pero mi pueblo no me escuchó. Israel no quiso hacerme caso. Por eso los abandoné a su obstinada voluntad, para que actuaran como mejor les parecía. Si mi pueblo tan solo me escuchara, si Israel quisiera andar por mis caminos, cuán pronto sometería yo a sus enemigos y volvería mi mano contra sus adversarios. Vemos como Dios dice que Israel no escuchó la voz de Dios, y por eso Dios no pudo hacer su voluntad o lo que Él quería hacer en sus vidas. Y de la misma forma es con nosotros, mis amados. Si no escuchamos la voz del Espíritu, si seguimos escuchando únicamente los deseos de la carne, lo que nosotros queremos, entonces no vamos a poder experimentar los planes y la voluntad que Dios tiene para nosotros. Y por eso Santiago dice que debemos someternos a la voluntad de Dios. Yo sé que esta palabra someternos nos cuesta un poco, es difícil para nosotros asimilarla.
Pero Él lo dice porque la realidad es que dentro de nosotros muchas veces nos rebelamos en contra de la voluntad de Dios. Y por eso, amados, yo quiero que comencemos el día de hoy, que el primer tiempo de oración que vamos a pasar sea nosotros postrándonos ante Dios y pidiendo perdón, porque hay áreas de nuestra vida donde no nos hemos sometido a la voluntad de Dios. Hay áreas donde estamos siguiendo más bien los deseos de la carne, de la naturaleza pecaminosa, en lugar de seguir la voz del Espíritu. Hay áreas como tal vez en nuestro trabajo o en nuestras finanzas o en las relaciones que tenemos con algunas personas donde nos estamos dejando llevar por los deseos o por lo que queremos en lugar de lo que Dios quiere para nosotros. Y es necesario que pidamos perdón a Dios por eso. Es necesario que confesemos a Dios que eso está sucediendo en nuestros corazones y que pidamos perdón por esto para que Él pueda obrar en nosotros. Más adelante vamos a hablar de cómo someternos a la voluntad de Dios. Pero ahorita, en estos próximos 3 minutos, lo que te voy a pedir es que pases tiempo confesando cuáles son esas áreas en tu vida y pidiendo perdón a Dios porque no hemos sometido esas áreas de nuestra vida a la voluntad de Dios. Así que vamos a comenzar ahora. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a traer esas áreas delante del Señor. Vamos a hacerlo. Señor, gracias porque podemos venir a donde ti y reconocer que aun cuando somos pecadores, aun cuando hemos fallado, tú nos perdonas. Señor, gracias porque podemos venir ante ti, confesar las áreas donde hemos fallado y encontrar el perdón que tanto necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, en esta próxima sección vamos a estar orando específicamente para poder someternos bajo la voluntad de Dios.
en Romanos 12, versículo 2 dice así: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Eso es lo primero que tenemos que entender, es que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y cuando se trata de la voluntad de Dios, hay cosas en la voluntad de Dios que son soberanas y son cosas que no podemos cambiar. Pero a la vez, hay veces donde Dios nos da la libertad de poder escoger ciertas cosas que son parte de su voluntad. Y aún así, cuando tenemos esa libertad, se nos hace difícil escoger la voluntad de Dios. Así que en el día de hoy yo les voy a invitar a que oremos un tiempo pidiéndole a Dios que nos ayude a someternos bajo su voluntad, que nos ayude a entender que su soberanía ante nosotros es algo bueno, que su voluntad para nosotros es algo bueno. Pídanle a Dios en este momento que les ayude a someter a su voluntad y a reconocer que la voluntad de Dios es, como dice la palabra de Dios, agradable y perfecta. Vamos a orar en este momento. Señor, te necesitamos en nuestra vida, Señor. Te necesitamos, Señor, para que seas tú quien nos ayuda a someternos a tu voluntad, Señor. Tu palabra dice que tú eres quien pone en nosotros el querer como el hacer. Tu palabra dice, Señor, que eres tú quien nos mueves, que eres tú quien nos da la fuerza cada día, Señor. Te necesitamos. Y estamos agradecidos por tu gracia y misericordia, porque tu misericordia es nueva cada mañana, Señor. Y reconocemos, Padre, que necesitamos
que tú seas quien nos des esa fuerza, que seas tú, mi Dios, quien nos dirige, quien nos impulsa a someternos, mi Dios. Queremos estar sometidos a ti y queremos que seas tú quien nos guía y quien nos dirige. Y no podemos hacerlo sin ti, Señor, te necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. En este momento, iglesia, es importante que nosotros entendamos que esto que queremos hacer solamente va a venir a nosotros por medio de nosotros conocer su palabra, por medio de nosotros estar empapados de su palabra. Entonces es importante que nosotros pasemos tiempo en la palabra. La manera de conocer la voluntad de Dios es leyendo su palabra, es conociendo su palabra. Y quiero que vayamos a Salmo 119. Salmo 119, y comenzando en el versículo 9. Escucha lo que dice la palabra del Señor. ¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra, viviendo conforme a tu palabra? Yo te busco con todo el corazón. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Bendito seas, Señor. Enséñame tus decretos. Con mis labios he proclamado todos los juicios que has emitido. Me regocijo en el camino de tus estatutos, más que en todas las riquezas. En tus preceptos medito y pongo mis ojos en tus sendas. En tus decretos hallo mi deleite y jamás olvidaré tu palabra. Es la palabra de Dios que Él nos ha dado para guiarnos, como lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Esta palabra nos guía para que nosotros podamos vivir de acuerdo a su voluntad. También quiero leerte en el Salmo número 1. Y escucha qué lindas las palabras del salmista en los primeros versos. Dichoso el hombre que no sigue consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. Y es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto, y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. El salmista está comparando a aquel que habita en la palabra con ese árbol que da fruto, que prospera. ¿Por qué? Porque está plantado en un lugar donde está siendo alimentado. Y es la palabra de Dios lo que nos va a alimentar a nosotros. El tiempo que pasamos en la Escritura es lo que nos va a alimentar a nosotros y nos va a ayudar a que nosotros podamos hacer su voluntad. En este momento yo te invito a que le pidas a Dios que te enseñe a deleitarte en su palabra. Nosotros necesitamos aprender a deleitarnos en su palabra. Hay muchas cosas que llaman nuestra atención y nosotros a veces nos deleitamos en tantas otras cosas, en tanto entretenimiento. Pero hoy nos llama el Señor a que nos aprendamos a deleitarnos en su palabra, a pasar tiempo en su palabra y a deleitarnos en ella. Así que oremos en este momento para aprender a deleitarnos en su palabra.
Querido Dios, ayúdanos a amar tu palabra y a encontrar en ella una guía para las decisiones que tenemos que tomar cada día en nuestra vida. Ayúdanos a reconocer tu palabra y a caminar en obediencia a ella. En el nombre de Jesús. Amén. Mientras continuamos en esta oración, el siguiente punto tiene que ver con pedirle a Dios que nos ayude a someternos a sus caminos antes que a nuestros propios caminos. La Escritura es bastante clara con respecto a esto y de hecho el libro de Isaías en el capítulo 55, versículo 9 dice lo siguiente: mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Cuando queremos ver cuál es la diferencia entre nuestros planes y nuestros caminos y los planes de Dios y los caminos de Dios, la verdad que la diferencia es bastante amplia. De hecho, la Escritura una y otra vez nos recuerda, y sobre todo en uno de los pasajes que probablemente conocemos muy bien, Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, que dice lo siguiente: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. La invitación a esta próxima oración es a pedirle a Dios que nos ayude a conocer cuáles son sus caminos, pero al mismo tiempo que Él nos dé la humildad para poder caminar en ellos y no en nuestros propios caminos. Y de esta manera podamos ir en la dirección que Dios quiere en nuestra vida y no en la dirección que el mundo nos impone. En estos próximos minutos les invito a orar para que podamos someternos a caminar en los caminos de Dios y cuando lo hagamos podamos obedecer de manera humilde para que Dios trabaje y siga trabajando en nuestras vidas. Oremos.
Señor, nuestros caminos son inciertos, oscuros y nos conducen a la perdición. Pero tu camino es perfecto, es vida y nos conduce a la vida eterna. Danos la humildad para poder reconocer esto en nuestra vida y poder someternos a tu camino que, aunque es estrecho, nos conduce a la vida eterna. Gracias, Señor, porque en tu misericordia tú todo el tiempo nos diriges hacia ese camino. Permítenos ser humildes y tomar decisiones para poder seguirlo. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, ahora vamos a pasar tiempo orando por las naciones, pero específicamente orar para que las naciones se rindan bajo el dominio del Señor. Y el Señor desea que las naciones estén bajo su dominio y se rindan, no para quizás oprimirlas, sino para que ellos puedan experimentar alegría, para que las naciones puedan estar alegres. Y quiero que veamos esto en el Salmo 67, dice del 1 al 5. Dios tenga compasión y nos bendiga. Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que se conozcan en la tierra sus caminos y entre todas las naciones su salvación. Que te alaben, oh Dios, los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Alégrense y canten con júbilo las naciones, porque tú las gobiernas con rectitud. Tú guías a las naciones de la tierra. Que te alaben, oh Dios, los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Como ven, el versículo 4 dice que el Señor desea que entre todas las naciones haya alegría y salvación. Así que vamos a pasar tiempo orando para que las naciones puedan rendirse a Él. Pero esta rendición solamente viene por medio del Evangelio. Y el Evangelio es lo que hará que ellos puedan, ¿verdad?, estar sometidas a Él. Así que vamos a pasar tiempo también para que Dios se mueva y para que el Evangelio pueda llegar a estas naciones. Pero ¿cómo va a llegar el Evangelio si no hay quien les predique? Vamos a orar también para que Dios levante misioneros a todas las naciones, obedientemente predicando el Evangelio, para que puedan llegar a someterse a Él. Dios ha comisionado y ha escogido la iglesia para poder representar su nombre y llevar este mensaje. Así que vamos a orar también para que tú y yo, que somos la iglesia, podamos responder obedientemente a lo que Él nos esté llamando a hacer. Hay muchas maneras de poder responder. Así que pasa tiempo también pidiéndole a Dios que te ayude a obedecer a que te está llamando. Vamos a pasar tiempo orando por esto.
Padre Celestial, seguimos reconociendo que tú eres Dios y que tu voluntad es soberana y perfecta. Y porque reconocemos que tu voluntad es soberana y perfecta, clamamos a ti, venimos a ti. Y te pedimos en este momento en el nombre de Jesús, tu amado Hijo, que las naciones puedan someterse a tu señorío. Te pedimos en el nombre de Jesús que ellos puedan ver la demostración más grande de amor al ver lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario para pagar por los pecados de la humanidad y por lo tanto se rindan a tal amor. Y te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos uses a nosotros, a la iglesia de Jesucristo y específicamente a la iglesia Fielder, para llevar este maravilloso mensaje del Evangelio de Jesús a cuantas personas sea posible a nuestro alrededor y aún más allá, Padre Celestial. Te pedimos que el mundo pueda reconocer y ver que tú eres el Dios Todopoderoso, Señor. Te alabamos, te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ya estamos llegando al final de este tiempo de oración, pero yo quiero regresar al versículo que comencé leyendo en el Salmo 46, el versículo 10 específicamente. Dice así: quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Y luego dice: yo seré exaltado entre las naciones, yo seré enaltecido en la tierra. El Señor hablando dice: reconozcan que yo soy Dios. Quédense quietos y reconozcan que soy Dios. Y Él da una confirmación. Él no dice que tal vez esto va a suceder. Él afirma que Él va a ser exaltado, que Él va a ser enaltecido. Y lo único que nosotros podemos hacer es estar quietos ante Él y confiar que Él está en control. Y amados, si Él está en control de las naciones, si Él está en control del mundo, ¿cómo no va a estar en control de nuestra vida, de lo que está sucediendo en nosotros? Y lo mejor que podemos hacer entonces es orar y buscar la presencia del Señor. Como dije al principio, tal vez en medio de todo lo que está sucediendo en nuestra vida, estamos muy ocupados, pensamos que no tenemos tiempo para pasar una hora orando. Y yo quiero que sepas que si tú la pasaste, has invertido la hora de la mejor forma posible, buscando la dirección de aquel que tiene el control en sus manos. Y que quiero darte las gracias por haber participado de este tiempo de oración y quiero animarte a que sigas participando de esta jornada en preparación para la Cuaresma. Quiero recordarte que si estás ayunando el día de hoy, faltan pocas horas ya, que sigas permaneciendo firme y fuerte y que a la hora de la cena puedas celebrar lo maravilloso que es Dios y su provisión. Pero entre ahorita y la hora de la cena te invito a que cuando te dé hambre, cuando te den esos dolores de ganas de comer, a que tú recuerdes que puedes estar quieto ante el Señor porque Él es todopoderoso, Él es soberano y Él está a cargo de tu vida. Y cuando llegue el momento, entonces celebres que lo que estás comiendo viene porque Él también es tu proveedor. Quiero recordarte, la semana que viene, Dios mediante, si no tenemos dificultades técnicas, a las 12 del día vamos a tener otro tiempo similar de oración. Yo te invito a que seas parte de este tiempo y vamos a estudiar la segunda parte del versículo 7 allí en Santiago capítulo 4. Así que prepara tu corazón para ello. Además, yo voy a hacer una oración más y después de esto entonces los voy a enviar. Padre, otra vez, gracias porque tú estás aquí entre nosotros. Gracias porque tú, Señor, estás a cargo de todas las cosas, Señor. Tú estás en control del universo. Tú eres un Dios soberano, Dios. Te exaltamos, te glorificamos y te damos las gracias porque tú permites que nosotros podamos estar en tu presencia, adorarte y venir y traer nuestras peticiones a ti. Y te damos gracias también porque tú escuchas nuestro clamor. Esta hora que acabamos de pasar orando, tú has escuchado, Señor, nuestra voz. Y vas a orar de acuerdo a tu voluntad como te hemos pedido hoy. Te exaltamos, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Gracias, iglesia. Son enviados.